Ahí tenían las imágenes, el testimonio desgarrador de esas imágenes. Habíamos visto ya, las habíamos puesto anteriormente en el noticiero, pero tiene que ver con ese tema que vamos a tratar en la noche de hoy. Se refería al caso de una mujer, un edificio que colapsó en el municipio de Habanero de 10 de octubre, colapsó el edificio, la mujer quedó sepultada entre los escombros y desafortunadamente hoy su cadáver fue rescatado. Vamos a hablar de ese tema. Para eso está con nosotros en el programa de hoy, por una parte, y le damos la bienvenida al periodista y analista político Enrique Patterson. Bienvenido, Enrique. Buenas noches. Y Darcy Ferrer, médico opositor cubano, que también nos acompaña en el programa de hoy. Decía que hoy la noticia es esa, colapsó ese edificio, hoy rescatan el cadáver de esta mujer, y eso es algo que es generalizado por las malas condiciones, ¿no?, de las edificaciones en Cuba. Este edificio, por cierto, había sido cerrado en el pasado debido a la falta de vivienda. Muchas personas entran en los mismos y surgen estos accidentes. Y yo quería comenzar por ahí, Darcy. Esto ocurre mucho en la isla, desafortunadamente, por la falta de vivienda. Mucha gente entra en esos edificios que literalmente debían estar clausurados, cerrados. Esa es una de las variantes, o sea, edificios que son cerrados y que como no tienen una vigilancia para evitar que las personas de la población pues ingresen en este tipo de inmuebles para resolver su gravísimo y dramático problema de salud. Pero hay otra variante, que es los edificios que ya llevan 50, 60, 80, 100 años de construcción, de falta de reparación, donde han vivido familias durante toda una vida, los declaran inhabitables. Y igual, sí, le declaran el inmueble inhabitable, pero no le buscan una solución a las familias. O sea, las familias no tienen dónde meterse y tienen que seguir en este tipo de lugares y están corriendo este tipo de riesgos. Yo recuerdo que las cifras más o menos que se manejaban, incluso de manera oficial, era como que el 60% del parque habitacional del país está en mal estado. Estamos hablando de la isla entera. Sí, y que de ese 60% en mal estado, más de la mitad está en condiciones ruinosas. O sea, Cuba parece que la han bombardeado como a Londres cuando los alemanes... Tenía unos números de 60 a 70 mil viviendas dañadas. Claro, esas son cifras oficiales. Sí, pero prácticamente de cada 20 viviendas que uno ve en Cuba, 12, 15 están en mal estado y de estas 8 o 10 están en estado inhabitable. Si uno mira, la inmensa mayoría de las casas en Cuba, por fuera es la construcción, o sea, está la cuestión en esta estructural que uno ve por fuera, y cuando uno entra en la vivienda, te encuentras entonces un esqueleto de madera porque todas las casas están apuntaladas y con peligro de derrumbe. Frente a mi casa, recuerdo que hay un edificio. ¿Dónde estamos hablando? ¿Dónde en Santo Suárez, en la calle San Bernardino, en Santo Suárez, hay un edificio donde viven alrededor de, o sea, el edificio es de 4 plantas, de 70 personas, de 70 familias. Y aquello, todos los días uno se levantaba por la mañana y lo primero que hacía era mirar hacia afuera y si todavía ese edificio está en pie o si ya mató ahí a centenares de personas. Y ahí viven niños, ancianos, es desastroso. Enrique Patterson, el régimen durante muchos años lo que ha hecho es, y es lo que decía Darcy, maquillar los edificios. ¿Para qué? Para los turistas, para cuando se hacen videos y que no se sabe lo que hay dentro. Y también está considerando dejar ahora esos arreglos en manos privadas. ¿Te sorprende esto? No me sorprende. En primer lugar, maquillar los edificios solo en aquellos lugares puntuales donde los turistas van, porque los otros ni los maquillan. O sea, donde los turistas no pasan, o sea, fuera del malecón. Y ese maquillaje es darle una pasadita por fuera. Una por fuera. Y a veces lo que le han puesto son paravanes de madera o de cartón cuando iban visitantes, iban políticos, y para que no se viera. Esto lo hacían incluso en el propio malecón. El problema aquí es sistémico. ¿Okay? Cuando vemos que se están derrumbando edificios, lo único que estamos viendo son las manifestaciones de una desidia de 54 años. Es un colapso generalizado. Es un colapso generalizado y lo único que nosotros vamos a estar viendo es que hoy va a pasar en un lugar y otro día va a pasar en el otro, y en general esto va increciendo porque el país en primer lugar no produce para construir o reconstruir o reparar los edificios, no produce el cemento suficiente ni tampoco puede comprarlo
porque no tiene todos los recursos para comprar todos los materiales que se necesitaría para reconstruir el país. ¿Pudiéramos hablar, Enrique, problema económico. De algunas áreas más dañadas que otras? O... Bueno, yo pienso que La Habana, la ciudad de La Habana, sobre todo La Habana Vieja, es muy dañada, más que el interior. También algunas áreas de Santiago de Cuba que yo conozca son las partes más dañadas. Ahora, ¿qué ocurre? El Estado le dejó, evitó que la población reparara los edificios porque el Estado se hizo cargo de todo. Pero se hizo cargo para destruir. Es muy fácil destruir. De hecho, la economía cubana se destruyó en 9 años. Del 59 al año 68 lo destruyeron todo sistemáticamente. Entonces, el problema es construir, cuesta mucho más trabajo y más tiempo. Yo pienso que lo que va a pasar es que vamos a ver generaciones de cubanos que van a estar tratando de construir y esas generaciones van a pasar y otra generación va a tener que seguir construyendo porque con el modelo que este régimen está adoptando no va a tener la velocidad ni la fuerza económica para reconstruir todo lo que han destruido. Han destruido el país, es un sitio arrasado, como dijo Darcy, como si hubiera habido una guerra o un bombardeo. Entonces, esto tiene un aspecto humano, es la tragedia de las personas que viven, porque todo el mundo tiene que tener un techo, por eso la gente se mete en lugares que no son habitables, pero la tragedia de las personas que tienen que vivir en un lugar inmundo o peligroso, y el otro problema es que ¿a dónde van a ir? Claro. Entonces, la solución de la gente es, entonces, hay pocos nacimientos y todo el mundo sueña con irse, porque todo el mundo piensa, y es cierto. Y es una sociedad atípica por completo. Completamente atípica. La gente cuando piensa en tener un hogar, una vivienda o un techo, el primero que piensa es fuera de Cuba, porque Cuba ya no es un lugar donde se pueda aspirar a eso. Claro. Yo estaba hablando ahora que están tratando de dejar pues esas remodelaciones, estos arreglos en manos privadas. ¿Cómo funcionaría esto? Eso no va a funcionar una cosa es lo que plantea, o sea, siempre desde las estructuras del gobierno vienen unas soluciones mágicas con unos proyectos y unos planes que al final nunca se materializan. No tienen un centavo, no producen un centavo, o sea, el nivel de desintegración, de involución y destrucción... ¿El tema de los códigos para remodelar, de construcción, se ha ido actualizando con los años o tampoco? Para nada, al contrario, lo que se ha ido es deteriorando cada vez más. O sea, no hay ningún contingente de eso que funcione como funcionaban hace 10, 15, 20 años atrás. En aquel momento funcionaban mal, hoy no funcionan. Y yo fui médico, digamos, de albergue, de donde estaban los albergados. Yo fui médico del albergue Sexto Congreso en Lawton. Ahí me encontré familias que llevaban 20 años albergadas porque se le había caído la vivienda 20 años atrás, 15 años atrás, 18 años atrás. Y todo esto en medio de una situación donde las autoridades del régimen, el gobierno, tenía parque una reserva de vivienda. Digamos, en Santo Suárez el cálculo eran de miles de casas. Era de cuando las personas se iban y les quitaban la vivienda, pues el gobierno llegaba, se quedaba con esas viviendas, le ponía un sello en la puerta de que estaban intervenidas por ellos y estaban ahí para cuando a un dirigente le hacía falta resolver un problema, una solución personal o regalarle la casa a la querida. Y la población, porque esto no solo es el gravísimo problema de vivir 18 personas dentro de una casa de un cuarto, sino que hay cientos y cientos y cientos de miles de cubanos en riesgo de morir en cualquier momento. O sea, en Centro Habana, en La Habana Vieja y en muchísimos lugares del país, cada vez que caen 3 gotas de agua, de lluvia, y luego sale el sol, la gente tiembla y es un miedo real. Porque el techo te viene a la cabeza. Hay otro tema que quisiera tratar con ustedes y tiene que ver con lo que hablaba anteriormente de llevar muchos de esos problemas o tratar de resolverlos a través de manos privadas, que son los centros para la tercera edad. Tenemos este informe. El gobierno de Raúl Castro planea promover la privatización de servicios a casas de abuelos y hogares de ancianos a fin de enfrentar el envejecimiento poblacional en Cuba y las precarias condiciones de vida de un gran número de personas de la tercera edad. Esta nueva estrategia de los Castro permitirá a mediano plazo reducir los subsidios y busca en última instancia cobrar íntegramente por servicios geriátricos hasta ahora gratuitos en la isla. La asistencia social seguirá dándole cobertura parcial o total a quienes carecen de ingresos.
El plan de acción busca, por un lado, modificar ayudas históricas de la revolución por un sistema de compra-venta de corte capitalista, pero también persigue lidiar con una infraestructura decadente, escasez de medicamentos o insumos y una economía a todas luces insostenible. Enrique, ¿qué piensas de eso? Bueno, yo recuerdo cuando en las campañas presidenciales aquí en los Estados Unidos, que la extrema derecha estaba combatiendo la seguridad social y lo que estaba planteando es que el Estado debía desentenderse del cuidado de los ancianos, etcétera, porque eso era muy caro y que eso se debía dejar a instituciones privadas, a las iglesias, etcétera, o sea, donde el Estado no tiene la responsabilidad. Pero para mí me resulta coherente en una ideología extremadamente conservadora y liberal en el punto de vista clásico que planteen eso. Pero el Estado cubano, que hasta ahora se ha proclamado como el paladín de la igualdad, etcétera, ahora quiere acudir a soluciones capitalistas de mercado, vamos a decir, precario para desentenderse de los problemas que ellos han creado. Bueno, entonces vamos a ser coherentes. Si vamos a pasar esta opción a actividad privada, ¿por qué también no confrontamos a ver qué quieren los ciudadanos hacer con el Estado? O sea, si vamos a hacer capitalismo para esto, ¿por qué también no? O sea, capitalismo sí, pero democracia no. Esta es la misma situación que teníamos en Cuba en el 59, que había un capitalismo bastante desarrollado para la época y las condiciones del país, sin democracia. Estos señores dicen, bueno, realmente el socialismo no funciona, entonces tenemos que entrar de nuevo en el capitalismo, pero en democracia no. Así estaba Cuba con el régimen de Batista. Dictadura con capitalismo. Ahora ellos pretenden crear un capitalismo de ínfima calidad sin cuestionarse el régimen político. A mí me parece que esto es una farsa, es una vuelta al principio con los mismos señores que tomaron el poder para hacer otra cosa. Darcy, ¿cómo lo ves? Mira, es muy obvio que lo que sucede es que no tienen solución para ninguno de los... ¿Esto es paisaje? ¿Realmente están vendiendo esta imagen o realmente es factible que lo puedan hacer? No, poderlo hacer no lo van a poder, a poder hacer como solución. Al final se va a llegar a esto. Como dice el profesor Pattinson, ellos se van a desentender de los ancianos en Cuba, pero lo que no va a haber es solución para los ancianos en Cuba. O sea, esto es una manera de disfrazar el fracaso o la infuncionalidad de todas aquellas promesas de que el gobierno le dijo al pueblo cubano, entréguenme la libertad, entréguenme sus derechos y nosotros nos responsabilizamos al menos un reconocimiento del fracaso 50 años después. Exactamente, que es el que no van a hacer ellos, montan esta película de que todos estos cuidados lo van a pasar a manos de alternativas capitalistas de algún modo. ¿Y dónde están los capitalistas en Cuba? Que van a decir, sí, bueno, quítate tú esta responsabilidad, déjanoslas a nosotros. ¿Quiénes son los capitalistas? O sea, no existe una infraestructura capitalista que le dé solución a este tipo de cosas. Y realmente ellos no pueden seguir cargando con esto porque han sido tan nefastos que ni siquiera para mantener unas condiciones mínimas de decoro y de vida digna para los ancianos. Tengo que irme, pero Enrique, bien breve te pido por favor, ¿esto que estamos hablando es parte de esa imagen de cambio que están tratando de vender? Bueno, ellos están tratando de plantear un cambio, pero los cambios que están planteando es desentenderse de todas las responsabilidades que históricamente el Estado cubano, incluso ante la revolución, tenía, desentenderse así. Entonces están tratando de mantener un régimen comunista con una economía de capitalismo salvaje. Ahí es donde quieren llegar. Enrique, muchas gracias por haber estado con nosotros. Darcy, un placer el escucharte aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, Nicolás Maduro fue a pedir dinero prestado a China y regresó con las manos vacías, pero con un país más endeudado. Y más adelante, mientras la ciudad de Miami habla de contratar más policías, agentes activos se van a trabajar a otras ciudades, a otras municipalidades, porque no les pagan lo suficiente. Y vean ahora estas imágenes de Aaron Alexis, el autor de la reciente masacre en Washington, cuando se disponía a realizar su mortal ataque.